Es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia es el informe de inteligencia que conoció en exclusiva la unidad de investigación del programa La Noche, liderada por Harry Hidalgo, y que revela los planes, la operación, la estrategia de expansión y el dossier criminal de quien es hoy considerado uno de los criminales, de los narcocriminales más peligrosos y sanguinarios de Colombia. Hablamos de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, cabecilla de lo que hacen llamar Estado Mayor Central de las FARC, y con quien el gobierno del presidente Gustavo Petro mantuvo negociaciones de paz. Incluso Petro hizo un cese el fuego entre finales de 2023 y julio de 2024 bajo su denominada política de paz total, que ha traído violencia total. Ustedes miren cómo mientras Mordisco se acogía supuestamente a las conversaciones, adelantaba planes para reorganizar su grupo criminal. Es decir, como siempre, los criminales aprovechando los espacios de diálogo, los espacios generosos que le entrega la sociedad, pero para fortalecerse militarmente y desde el punto de vista criminal. Lo deja al descubierto ese informe de inteligencia que hoy les presentamos y analizamos aquí en La Noche. Miren esta primera parte. 2023. En abril direccionó el desarrollo de plena unidad de consolidación de los esfuerzos comandante Gentil Duarte en el sector de Casarroja de las Sabanas del Yarí, Caquetá, donde aprobaron iniciar los diálogos de paz con el gobierno nacional y reorganizar el grupo armado ilegal, de acuerdo con los esquemas estructurales de las extintas FARC, bloque, comandos conjuntos, frentes y columnas móviles. Pues en este trabajo de inteligencia dicen extintas FARC, pero las FARC no tienen nada de extintas. Al contrario, están igual de vivas y hasta peor de vivas que antes del acuerdo que firmaron en La Habana con Juan Manuel Santos. Y fue una de las cosas que desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, desde los defensores de las víctimas y desde el grupo muy pequeño y reducido de periodistas en el cual me incluyo, dejábamos ver antes de que firmaran, porque precisamente antes de la firma se sabía que las FARC no se iban a desmovilizar, se iban a desmovilizar algunos. Ellos dicen que se movilizaron 7.000, pero las estructuras del narcotráfico se mantuvieron intactas y quienes firmaron incluso continuaron y volvieron al narcotráfico. Bueno, pues aquí están las FARC, vivitas, porque las FARC no murieron con ese acuerdo. Les dicen extinta, les dicen ahora estos grupos disidencia, no son disidencias, son las FARC. Las FARC que no se desmovilizaron, las FARC producto de un fortalecimiento que nace de un proceso mal llamado de paz y pésimamente gestionado y liderado por Juan Manuel Santos, pese a ese Nobel de Paz. Claro, la foto era muy vendedora, pero lo que le dejó a Colombia fue dramático y esto lo estamos viviendo. Y miren ustedes este informe de inteligencia, vamos al punto 2, ahí esa estructura de Iván Mordisco, queda claro que es el principal cabecilla de las FARC, bajo mando de este criminal. En la actualidad hay más de 3.200 criminales, 3.279 criminales para ser exactos, que están divididos en bloques, 1.570 en el bloque occidental, 230 en el central y 187 en la región del Amazonas. Iván Mordiscos, porque recordemos el gobierno colombiano ahora sí ofrece recompensa de 5.000 millones de pesos por su captura, es además el mayor reclutador de menores de edad. De los 625 niños y adolescentes reclutados el año pasado, según la Defensoría, Mordisco es responsable del 41% de estos casos. Es precisamente uno de los múltiples crímenes por los que el cabecilla de este Estado Mayor Central tiene vigente una orden de captura, una orden que se suma a otros 13 procesos penales que reposan en contra de él en la Fiscalía General, tal como lo consta el documento de inteligencia que les estamos revelando. Orden de captura número 097 de octubre 24 de 2018. Por conformación de grupos organizados con posterioridad al acuerdo de paz para el reclutamiento de menores de edad y participación en actividades ilícitas de narcotráfico y extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Fiscalía 66, Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad.
Voy a presentarles a dos invitados. Uno es víctima directa de Iván Mordisco y otro es uno de los hombres que más ha luchado por las víctimas desde el punto de vista del derecho, desde la fundación que dirige. Comienzo con Rosy Pérez, víctima de alias Iván Mordisco, quien es integrante, Rosy Pérez, del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, que ha recibido amenazas permanentemente. Rosy, gracias por acompañarnos. ¿Por qué usted es víctima de Iván Mordisco? Bueno, cordial y ancestral saludo. Quiero hacer una claridad. Hago parte de la mesa tanto departamental de víctimas del Cauca como de la mesa nacional. A ver, hemos sido víctimas en el marco del desplazamiento forzado, el desarraigo desde los territorios, el tener que dejar nuestras tierras, nuestra ancestralidad por este conflicto armado, pero sobre todo por estos grupos que hoy en día nos siguen azotando nuestro departamento. ¿En qué momento Iván Mordisco, Rosy, comenzó a amenazarla? ¿Y qué pasó con usted y con su familia? Bueno, yo he estado recibiendo amenazas de personas a través de llamadas telefónicas donde se identifican que hacen parte del grupo y la estructura del señor Iván Mordisco, donde amenazan por la incidencia y las acciones que realizamos dentro de los territorios, sobre todo cuando hablamos en el marco de reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes y otros hechos enmarcados en este conflicto. Constantemente, pues, es reiterativa el tema de las amenazas en contra de mi vida y últimamente, pues, también han mencionado hacerle daño a mi núcleo familiar, que son mis hijos, y pues eso ha conllevado a que uno muchas veces deje de incidir en los territorios porque en las amenazas van hasta las prohibiciones de ir a ciertos territorios del departamento. ¿Y cómo es lo del carnet, Rosy? ¿Qué pasa con el carnet? ¿Cómo se los dan? ¿Por qué tienen que portarlo para moverse por ciertas zonas de la región? Bueno, para nadie es un secreto y eso es algo que se sabe a voces en el territorio del Cauca, que no pasa solamente en el departamento del Cauca, sino que pasa en otros departamentos también a nivel nacional, donde en algunas comunidades, por no decir en su mayoría, se exige un carné que por parte de los grupos armados para poderse movilizar en los territorios. Como también existe el tema de que en algún momento se colocan toques de queda por parte de estos grupos armados, con ello perjudicando la movilidad del tema de los campesinos, se da tanto en el área rural como en la urbana, pero también pues otras acciones que cohíben, digamos, a que mucha población pueda acceder a un tema de sacar sus productos, en el tema de que muchas veces hay municipios que el área urbana depende de lo rural y al no ir la persona de lo rural al urbano a comprar, a consumir, a pasear, digámoslo así, con su familia, eso conlleva que esas personas de las cabeceras muchas veces les haya tocado cerrar sus negocios por esos toques de queda que se dan en los territorios y por la poca movilidad que hoy en día tienen en los territorios. Sí, pero yo quisiera saber, Rosy, cómo funciona lo del carnet, quién les da el carnet, cómo lo consiguen, qué pasa si a la persona que le han dado ese carnet sale y no lo tiene, no lo porta. Bueno, digamos, en varios territorios se entrega el carnet por el grupo específico que sea quien tenga, digamos, esa zona. Es más validero que lleve el carnet, así no lleve la cédula. En el marco de que no lleve el carnet, pues se le coloca una sanción o se le hace un llamado de atención por no cargar, digamos, dicho carnet. Es como una especie de, ¿cómo te puedo decir? Es como una especie de llevar como un censo, bueno, mal dicha la palabra, como una caracterización del territorio y quiénes son las personas, porque no se puede entrar a un territorio si no tienes
muchas veces ese carnet de identificación o si no te conoce a alguien del territorio para darte el ingreso hacia allá. Claro. ¿Y cómo se los dan? ¿Van de casa en casa, les tocan, se los entregan? ¿Cómo obtienen la foto? Es decir, ¿cómo es ese proceso? Bueno, digamos, el proceso es que tienen que dirigirse hacia ciertas personas para poder que le emitan ese carné. Y pues, digámoslo, eh, hay algunas personas que le toca o le toca hacer parte de ese proceso, pues por igual uno entiende que si no lo hacen y si no se cumplen ciertas órdenes, pues está en vilo su vida, la de su familia, pues y también el tema de que les tocaría salir de territorio. Claro, no, y esto es gravísimo, es que la denuncia es gravísima, es decir, tienen censo, tienen a la gente identificada, tienen quien emita el carnet, tienen una parainstitucionalidad criminal montada. Saludo a Sebastián Velázquez, él es defensor de derechos humanos, representante legal de FEPCOL, que reúne a más de 220.000 víctimas del conflicto, es una de las personas más activas en la defensa de las víctimas, en todos los aspectos, las víctimas de las FARC, en territorios, pero también ante la Justicia Especial para la Paz, como se llama la JEP, que nace de esos acuerdos entre las FARC y Santos. Sebastián, este hecho, hablemos de este punto concreto, ya vamos a hablar en general de Iván Mordisco, pero este punto concreto, que tengan una especie de registraduría paralela en territorios que genera carnet, que obliga a portar el carnet, que como autoridad que les pide el carnet para poderse movilizar, para sacar los productos, como un salvoconducto que ellos entregan. Esto es una institucionalidad gravísima. ¿Cómo lo está analizando usted? Claudia, gracias por la invitación a tu programa y saludos a la lideresa Rosy Albani Pérez, que se encuentra también en el programa. Definitivamente, como tú dices, es un paraestado completo, es la caracterización de la población para garantizar que nadie extraño a la comunidad en el Cauca se pueda desplazar, pero tiene otra particularidad, es que el carnet no es un carnet gratuito, es un carnet que tiene costo de 80.000 pesos y que es las comunidades que tienen que pagar esta extorsión para poder movilizarse, o si no, pues viven en un confinamiento permanente y pues obviamente el control de este criminal y narcotraficante es absoluto en el Cauca, pero como lo dice Rosy, también en otros departamentos donde tiene control social y militar. No, esto es muy grave y de cara a unas elecciones, se nos vienen unas elecciones de Congreso, elecciones presidenciales y este dominio tan absoluto en tantos municipios y pequeñas poblaciones de Colombia. Estamos hablando de 700, alrededor de 700, que es lo que dicen las autoridades colombianas, la misma Defensoría del Pueblo, casi 700 municipios en poder, con control o con algo de influencia de estas organizaciones criminales. Esto es muy grave. Queríamos comenzar con esta noticia porque genera un gran impacto, es una noticia muy delicada y es una noticia de la que tenemos que ser conscientes. El punto clave de la noticia también es que aunque el presidente Petro mantuvo suspendidos los ataques militares aéreos durante más de 3 años, bajo esa autodenominación por el gobierno Paz Total, sí decidió reanudar los bombardeos desde octubre de 2024. No contra todas las agrupaciones criminales. Según la información oficial del propio Ministerio de Defensa, del total de 13 bombardeos ejecutados hasta la fecha, 6 han sido dirigidos contra la banda criminal el Clan del Golfo y 7 contra la organización de Iván Mordisco, precisamente de Iván Mordisco, el criminal que ustedes ven acá. Entonces, esto tiene un objetivo claro, que es este criminal del cual hoy les estamos hablando. Pero claro, después de 3 años de no bombardearlos, de no haber generado de alguna manera autorización a la fuerza pública para perseguirlos, pues se creció su dominio. Miren ustedes. Este criminal salió ayer con este video, con un cinismo que uno no entiende. Y aquí nos está amenazando, no a mí. ¿O ustedes creen que al ofrecer 5.000 millones de pesos de recompensa por este criminal, riesgo que estoy corriendo, y lo correré por ustedes, como lo hace un militar o un policía? Amenaza a la democracia este bandido. Si no lo contenemos allá, los vamos a tener acá. Si no empleamos toda la capacidad que nos ha dado el Estado, los vamos a tener acá.
En el desarrollo de la campaña electoral, y le ratifico, elecciones habrá como decir que mañana sale el sol. Vuelvo con Sebastián Velázquez. Sebastián, 3 años en la denominada paz total sin tocar a estos criminales. Ahora resulta que el gobierno los bombardea, que el gobierno sí pide la recompensa de los 5.000 millones de pesos y por eso Iván Mordisco los amenaza. Todo ese tiempo en el cual la fuerza pública no ejerció la presión, hizo que se creciera, hizo que se llegara a este punto. ¿Y por qué cree usted que ahora cambia el presidente Petro de política y ahora acude a los bombardeos que no dan con él? Claro que sí. Pues 3 años de una fallida estrategia de paz total nos dejan resultados como más de 25.000 hombres armados en las diferentes estructuras criminales. Nos deja un aumento de más del 300% del reclutamiento de menores de todas estas estructuras. La suspensión de las órdenes de captura y nombrar los gestores de paz pues permitió que delinquieran impunemente. También el cese al fuego, que muchas veces no fue bilateral, sino solamente asumido por las fuerzas militares. Entonces llegamos a un escenario electoral el próximo año con todos los grupos armados fortalecidos, a discreción del control territorial que puedan ejercer. Y el gobierno nacional, en respuesta a las presiones del gobierno de los Estados Unidos, pues hoy quiere brindar algunos resultados, ¿cierto? Y entre ellos los bombardeos. Creo que esto fue un error gravísimo que nos tiene sometidos a manos de los bandidos y a manos de los criminales que hoy se financian gracias al narcotráfico, gracias a las rentas ilegales y gracias a la extorsión. Y de la amenaza de la que hablaba el ministro de Defensa precisamente, es la amenaza criminal contra las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año en Colombia. Es que esta es, digamos, uno de los puntos más delicados. El autor es el criminal Iván Mordisco, quien esta semana reapareció con amenazas directas al proceso democrático electoral en respuesta a lo que, según él, es la avanzada guerrerista del gobierno colombiano. Hicimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción. Vuelvo con Rosy Pérez, quien es una líder social y una líder defensora de los derechos humanos. Es una mujer muy valiente, de 44 años, líder comunitaria, madre de varios hijos. Hace más de 2 décadas, además, vale la pena recordar su historia tan dolorosa. Huyó del norte del país tras ser víctima de la violencia sexual y desplazamiento de los grupos paramilitares. Es víctima de los paramilitares. Pero luego fue al sur de Colombia y allí se encontró con los grupos criminales de las FARC en el Cauca. Terminó siendo víctima nuevamente, pero esta vez por cuenta de las FARC, quien también la agredió sexualmente. Bueno, y ella no claudica, ella está defendiendo esos derechos de los colombianos que viven en los territorios, una mujer muy valiente. Rosy, de cara a esas elecciones, ¿cuál es el riesgo para las elecciones en los territorios en los que la gente está carnetizada por las organizaciones al margen de la ley? Tienen esta presión, ellos tienen ese control. ¿Usted cree que sí puede haber tranquilidad o elecciones libres en esos municipios? ¿O usted ve que aquí hay una amenaza clara y que la van a hacer cumplir? Bueno, yo creo que la amenaza ya está, ya ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo en los sitios críticos donde están estos grupos armados, y que haya una democracia y que la gente pueda votar libremente y a conciencia, no la va a haber. No la va a ver porque pues conocemos y vemos reflejado de que va a haber presiones para que las personas de esos territorios voten o votan por las personas que se les manifieste o se les ordene, o que no hayan las votaciones como tal en esos puestos de votación en los distintos territorios de acá del departamento del Cauca, que hoy en día tenemos esa situación tan crítica de conflictividad.
Sí, es horrible y sobre todo porque es uno de los municipios que más sufre también el reclutamiento forzado, el reclutamiento de menores. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para continuar aquí en el programa de la noche hablando con Rosy Pérez, esta valiente mujer, líder social, defensora de la comunidad, y con Sebastián Velázquez, quien es el representante legal de FEPCOL, que, bueno, defiende de esa manera tan contundente a las víctimas de las FARC. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en el programa La Noche entregándoles a ustedes en exclusiva el informe de inteligencia que el equipo periodístico, el equipo de investigación liderado por Harry Hidalgo ha tenido acceso sobre la actuación criminal de Iván Mordisco, con aspectos y puntos muy importantes. Por ejemplo, la denuncia de que las organizaciones criminales, las FARC no desmovilizadas, resultaron apoyando a las FARC movilizadas. Ya vamos para allá, porque estamos en uno de los puntos más delicados, que es el de reclutamiento de menores de edad. Con ese atroz crimen de guerra, del reclutamiento, utilización de los niños, de los adolescentes para fines terroristas, Iván Mordisco estableció la brutal estrategia de expansión de su organización criminal. El Estado Mayor Central, como él dice, se llama su organización de las FARC, además de estar fortalecido en el suroccidente colombiano con presencia en departamentos como el Cauca, el Valle del Cauca, entre otros. Su accionar criminal se ha ampliado con fuerte injerencia en Guaviare, en Amazonas y en Arauca. Miren ustedes el resaltado, este informe 3, del incremento además del personal, incluyendo a los menores de edad que se los llevan a la fuerza. Incremento de personal mediante el reclutamiento ilícito, incluyendo menores de edad. Conformación de nuevos frentes para expandir su área de influencia. Conformación de la Escuela de Entrenamiento a cargo de alias Gildardo Cucho. En el informe de inteligencia, con base en testimonios de desmovilizados, describe paso a paso el plan estratégico criminal que desde octubre de 2017 puso en marcha alias Iván Mordisco bajo los lineamientos políticos y doctrinales de las FARC-EP. Vean ustedes. Según versión del desmovilizado alias Patón 1, durante la reunión llevada a cabo en octubre de 2017, elaboraron un plan de trabajo encaminado a desarrollar actividades financieras, trabajo ideológico y de masas. Entre los aspectos contemplados en el referido plan se encuentra: no dejar desaparecer la organización guerrillera FARC-EP, proyección, celebración de conferencia fundacional, reconfiguración de los frentes guerrilleros disidentes, reorganización de las milicias bolivarianas populares y del PCCC. Sebastián Velázquez, el representante legal de FEPCOL, es que uno ve estos lineamientos de Iván Mordisco y son los lineamientos de siempre de las FARC. A mí, como ciudadana y como periodista, siempre me llama mucho la atención hablar de disidencias, es un tema técnico obviamente, hablar de las extintas FARC, como que ellos se hubieran vuelto a reorganizar, cuando todos sabemos que ellos siempre, todas estas estructuras no se desmovilizaron y siempre estuvieron organizadas. Claro, ¿qué hicieron? Recoger precisamente en ampliación de gente territorios de los que sí se desmovilizaron, pero aquí no estamos hablando de extintas FARC, es decir, uno oye esto y son los lineamientos de las FARC de décadas y décadas anteriores. Frente a eso, ¿cómo podemos hacer conciencia en Colombia? Es que las FARC no dejaron de existir, ahí están. Por supuesto, Claudia, como lo refleja ese informe de inteligencia, lo que hay es un rearme de estructuras que no se acogieron al acuerdo de paz y que son post-acuerdo de paz, y que muchas de ellas, como la de comandos de frontera, pues la maneja el que era el jefe negociador del acuerdo de paz, Iván Márquez. Ni qué decir de otros comandantes que se acogieron al acuerdo de paz y que volvieron a las armas y que hoy tienen estructuras armadas. Entonces, nosotros ya hemos denunciado, inclusive ante la misión de verificación de las Naciones Unidas, que tiene un mandato en Colombia para esto, de que desde los ETCR se están refugiando estos criminales porque son zonas supuestamente donde están los firmantes y que ahí los protege el Estado. Entonces, desde las ETCR y muchos firmantes en el Catatumbo han retomado las armas y están hoy en el Frente 33. Muchos
en el Estado Mayor Central, que es el que comanda este bandido de alias Iván Mordisco. Entonces, ese seguimiento y monitoreo ha quedado cojo y la JEP ha quedado coja en expulsar más firmantes y más comparecientes que le han incumplido al acuerdo de paz. No, y atención a esto que sigue, y Sebastián, para que lo analicemos, porque Mordisco en ese plan criminal no solo fijó mantener el lineamiento doctrinal de las FARC, también brindar apoyo financiero al partido político creado por los desmovilizados de la agrupación criminal cuando firmaron en La Habana en el 2016 con Santos, acuerdo que Iván Mordisco no firmó, porque él fue el primer cabecilla en abandonar ese proceso de paz con el entonces gobierno Santos, incluso 5 meses antes de la firma, como pasó con también alias El Paisa, como pasó con todas esas estructuras, sobre todo las que tenían mayor control del narcotráfico, que ese fue el gran problema de ese acuerdo, es que las estructuras de narcotráfico siguieron intactas, y del momento de la firma del acuerdo al momento de hoy, lo del crecimiento de las hectáreas de hoja de coca es monumental. Vamos a ver este resaltado en los que dicen que le dan ayuda financiera al movimiento político de quienes firmaron con Juan Manuel Santos. Permanecer con la línea política y armada de las antiguas FARC-EP, estatutos, documentos rectores. Apoyo financiero e ideológico al partido político fundado por las ex-FARC-EP. Continuar con el cobro del impuesto a la paz, cuota extorsiva a ganaderos, comerciantes, agricultores. Ese apoyo financiero e ideológico al partido político fundados por las FARC-EP, Sebastián, ellos dicen que se lo dan. No hay pruebas de que les haya llegado, no las tenemos, pero por lo menos la intención de ayudarles está. Esto es muy grave, Sebastián. ¿Ustedes qué saben de esto? Lo que nosotros sabemos es que hay una comunicación entre quienes hoy están en las estructuras criminales y quienes hoy posan de firmantes y comparecientes. Como usted lo dice, no tenemos unas pruebas porque no tenemos esa capacidad de investigación. Nosotros hemos denunciado que las FARC comunes no cumplió a las víctimas y ocultó más de 13 billones producto de su accionar criminal. ¿Dónde están esos bienes? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde están las propiedades? ¿Dónde está el dinero producto del secuestro? Alguien, alguna estructura o algún testaferro maneja estos bienes. Entonces, ahí no hay un cumplimiento a la reparación de las víctimas. Y con respecto a los hechos de no repetición, pues claramente comandantes y firmantes hoy han incumplido al acuerdo y fortalecen con su experticia criminal estas estructuras que hoy están dedicadas al narcotráfico, a la minería ilegal y a extorsionar a los colombianos. Entonces, yo creo que hay un incumplimiento al acuerdo de paz y que merece mucho más estudio y análisis por parte del sistema integral de paz. Y ahí está también en esos lineamientos continuar con lo que ellos llaman, y las FARC siempre ha llamado, el impuesto a la paz, que al final es una extorsión en contra de los agricultores, de los productores, de los comerciantes, de quienes tienen vacas, ganado. Frente a eso quiero preguntarle a Rosy Pérez, ese tema de lo que ellos llaman el impuesto a la paz, ¿qué tanto está afectando a la gente en los territorios? Pues digamos las afectaciones como tal en nuestro territorio caucano, miramos que lo que te decía anteriormente ha conllevado a que muchos pequeños comerciantes que no les alcanza o tienen que definir entre pagar ese impuesto o terminar sus negocios, ha conllevado muchas veces al cierre de establecimientos comerciales, ha conllevado muchas veces a que muchos de los agricultores hoy en día dejen de cultivar porque aparte del costo que tiene el poder sacar un producto hasta una plaza de mercado, también tienen que asumir un costo más que es un impuesto colocado por estos grupos armados al margen de la ley. Entonces siempre afecta bastante la economía y afecta bastante el poder formar, digamos, las personas poder sacar adelante y avanzar sus emprendimientos o sus empresas,
ya que si alcanza para una cosa, pues no alcanza para la otra, y definitivamente muchas veces cuando no se pagan esos impuestos también conlleva a otras acciones por parte de estos grupos en contra de estas personas. Porque a veces no se piensa que la persona no tiene cómo asumir un costo, sino que es que la persona no quiere pagar ese impuesto, sin tener en cuenta pues que no todos tienen el mismo monto económico para poder entregar un impuesto a estos grupos. Sí, Rosy, y claro, y eso es lo más doloroso, o sea, son territorios que tienen abandono estatal, que tienen pobreza, que tienen mucha dificultad, por ejemplo, para poder transportar sus productos, porque Colombia todavía no está en el sendero del desarrollo como debería estar, y para un campesino es muy fuerte todo el trabajo de una cosecha para poderlo sacar, para poderlo llevar, para que llegue finalmente al consumidor. Y frente a esa vulnerabilidad en la que están, pues llegan estos grupos criminales y precisamente se aprovechan de esa vulnerabilidad, de esa situación de abandono estatal y esa situación de pobreza que mucha gente tiene. No pueden como usted lo dice, no tienen cómo responder y muchas veces lo pagan o con su vida o reclutándolos o llevándosele a sus hijos. Frente al tema del reclutamiento de los menores, ¿cómo están haciendo, Rosy, para sobrevivir por lo menos emocionalmente a ese temor permanente de que se le lleven a uno un hijo a la fuerza, a la guerra? Digamos, ese es un temor latente que hay en nuestro departamento. Como tú lo decías, el abandono estatal y la falta de inversión también social en los territorios. Nosotros hace ya varios años hicimos un trabajo con FECOL en el departamento del Cauca, en 6 municipios, donde se identificaron no solo una ni dos formas de reclutamiento, sino lo que trabajamos nosotros, se identificaron casi 13 formas de reclutar, que ya no hablábamos solamente de reclutamiento forzado. En ese marco, muchos familiares de los chicos y chicas hoy en día les ha tocado más bien hacer denuncia por fiscalía como desaparecidos, en el margen de que aún conociendo qué grupo se lo llevó, no pueden directamente decir fue X o Y grupo, sino que solamente hacer la denuncia como desaparecidos. Y pues nos hemos dado cuenta que la mayoría de los chicos que han sido reclutados en el departamento del Cauca, pues se encuentran en el Putumayo, en Nariño y otras regiones de Colombia. Pero también pues nos hemos encontrado con gran tristeza que muchos de los chicos hoy en día, en este caso de algunos municipios de Costa Pacífica, nos ha tocado ir y exhumar sus restos de algunas fosas donde sus padres pretendían pues conseguir a sus hijos con vida, pero pues nos ha tocado es entregar unos restos para que al menos le den una cristiana sepultura. Pero la falta de compromiso también desde la CIPRUNA, en el departamento del Cauca, y desde otros entes que no han avanzado en una estrategia específica para evitar ese tema de reclutamiento, y sobre todo en los municipios más complejos, pero también en los municipios más alejados donde las autoridades no llegan y donde las comunidades no tienen una voz que los apoye y no tienen cómo realizar una denuncia porque no hay la confianza institucional para poder hacerlo. Es una desprotección absoluta, ese abandono estatal, es falta de inversión, es falta de oportunidades y estas organizaciones criminales que no pierden oportunidad precisamente para usar a los más débiles y usar a los más vulnerables. Y mientras esto siga pasando va a ser cada vez más difícil que haya inversión y que haya posibilidad de crecimiento económico porque siempre se está tratando de resolver el tema de un mínimo de seguridad para que eso también pueda llegar a los territorios. Es el círculo vicioso que no para en Colombia y que a veces parece que la sociedad ya se rindió frente a eso, se resignó, qué sé yo, porque es inadmisible que después de tantos años estemos haciendo un programa como hace 30 años, estemos hablando de lo mismo de hace 30 años, estemos hablando de procesos de paz mal diseñados, estamos hablando de responsabilidades que pesa más el ego de un mandatario para colgarse una medalla como un Nobel que hacerlo bien hecho. Es decir, esto es muy triste. Yo le quiero agradecer muchísimo a Rosy Pérez porque es muy valiente, tiene que cuidarse mucho, Rosy, tiene que cuidarse mucho porque personas como usted valen todo para la gente que usted ayuda a proteger. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa La Noche.
Bueno, agradecerles a ustedes por este espacio y esta oportunidad. Gracias por estar siempre pendiente de nuestros territorios y pues decir algo que en el marco de todo lo que ha venido sucediendo con los líderes y lideresas sociales, decir que hemos recalcado que los procesos de víctimas han sido unos procesos olvidados por estos gobiernos, pero sobre todo en este momento hemos estado tratando de trabajar el tema de una alerta temprana para la protección de estos líderes que hacen parte de estos espacios, que somos los primeros respondientes en los territorios. Desafortunadamente, hace un mes nos asesinaron a un coordinador de mesa del municipio de Sucre, Cauca, pero también nos asesinaron a un hijo de un integrante de mesa del municipio de Toribío, donde la situación con los integrantes de las mesas de víctimas es muy complicado y donde ni los RNs ni la UNP se han tomado a la tarea de tomar una acción concreta en el marco de estas situaciones. Ayer le decía a Sebastián, he tenido un inconveniente con mis hijos, hombres armados, en mi casa, y bueno, el tema es que el liderazgo continúa, el proceso por ser víctima de este conflicto armado, como se mencionó ya anteriormente, 2 veces por violencia sexual, 6 desplazamiento y un hermano descuartizado hace 23 años en una fosa común, el cual el comisionado de paz se comprometió en este mismo programa a levantar acciones para hacer un acompañamiento y mirar cómo terminar ese proceso, hacer acercamientos con el paramilitar Jorge 40, solo quedó en palabras y no en hechos, como muchas cosas en nuestro país. Un incumplimiento más de ese gobierno, pero sobre todo de algunos funcionarios que realmente muchas veces son incompetentes para los cargos en los que están. Muchas gracias. Eso es otra realidad, la incompetencia de tanta gente que deberían estar en esos cargos por meritocracia en Colombia, sobre todo si se trata de víctimas, que es uno de los temas más delicados de nuestro país. No, le agradezco mucho a Rosy Pérez y lamentamos mucho que haya sido víctima tantas veces. Cuídese, cuida a sus hijos, sáquelo de los territorios, no permita que les hagan daño, Rosy, de verdad hay que resolverlo, porque no vale la pena, Colombia no puede seguir poniendo víctimas, esto ya es demasiado. Muchísimas gracias a Rosy Pérez. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Sebastián Velázquez me sigue acompañando para este último bloquecito del programa, porque vamos a hablar también de cómo Petro, ya le dice Iván Mordisco, traqueto vestido de revolucionario, pero cómo si no le dice lo mismo a Iván Márquez de la segunda Marquetalia, que está protegido por Nicolás Maduro. Y bueno, ¿y por qué para unos hay bombardeos y para otros no? Hay una guerra entre ellos, Petro está tomando partido, ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. El informe de inteligencia revelado por el programa La Noche sobre el accionar de Iván Mordisco también trae y devela cómo Iván Mordisco es quien hace las transacciones, también tiene esa política criminal transnacional de comercializar cocaína. Las autoridades lo acusan de ser uno de los productores y distribuidores más importantes hacia los Estados Unidos en alianza con los carteles mexicanos. Búsqueda de contactos para la comercialización del alcaloide, carteles extranjeros. Inversión de dineros en compra de bienes, ganado, tierras, vehículos. El presidente Petro respondió a las amenazas que dijo Iván Mordisco, las amenazas en contra de las elecciones, que en su accionar criminal, al ser uno de los narcoterroristas que más comercia ilegalmente la droga, pues amenaza a las elecciones. Petro dice que Iván Mordisco es un criminal de guerra y que lo denunciará ante la Corte Penal Internacional. Forzado o no, no importa, reclutamiento de menores que está desarrollando en primacía el grupo de Iván Mordisco, lo cual lo coloca como un criminal de guerra que debe ser denunciado ante la Corte Penal Internacional.
yo lo voy a hacer porque tengo esa facultad de denuncia ante la Corte Penal Internacional, aun si la justicia colombiana pues pudiera procesarlo, pero no ha podido. No, fantástico que lo lleve a la Corte Penal Internacional y que lleve también a Iván Márquez y que lleve también a Nicolás Maduro por proteger a Iván Márquez y a la segunda narcotalia, a la segunda Marquetalia o Narcotalia. En fin, es que son muchos y son todos. No se puede defender al uno sí, al otro no, y amenazar al otro y acusar al otro. El presidente Petro calificó a Iván Mordisco de traqueto vestido de revolucionario en respuesta a este líder criminal, jefe criminal. Le sacó en cara que su organización lo había apoyado en la campaña, que su organización criminal lo había apoyado. Y tras ese cruce de declaraciones, Petro ordenó que lo capturaran vivo para que, según él, diera sus explicaciones sobre esos señalamientos. Es un traqueto vestido de revolucionario. Uno puede escoger entre los dos caminos, pero no confundirlos jamás. Claro que se puede escoger el camino de Pablo Escobar, pero el camino de Pablo Escobar no es el mismo camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Sebastián Velázquez, obviamente todo esto tiene explicaciones y tiene lógicas. Ahora la guerra la desata Petro en contra de Iván Mordisco, cuando Iván Mordisco también le señala que lo apoyó en campaña, la campaña que lo llevó a la presidencia. Pero lo que llama la atención es cómo por el otro lado el presidente Petro guarda profundo silencio de la segunda Marquetalia, de la Narcotalia, y que también guarda absoluto silencio a quienes protegen a estas organizaciones criminales, los excusa, dice que el cartel de los soles no existe cuando se refiere a Maduro. ¿Cómo entender esta contradicción? Pues se le olvida al presidente Petro que su primer comisionado de paz, Danilo Rueda, se sentó a manteles con este bandido de alias Iván Mordisco, le levantan la orden de captura, permite que no se combata por fuerzas militares a sus estructuras, y luego cuando hay una desavenencia entre ellos y este bandido menciona los apoyos dados a Petro en la campaña, pues obviamente pues, rompen relaciones y las estructuras de hoy post-FARC son superiores a Iván Mordisco, son otras. Como usted lo menciona, está la nueva Marquetalia que hoy representada en comandos de frontera en el sur del país, pues tiene a un señor que se llama alias Araña, que tiene orden de extradición aprobada por la Corte, pero que no ha sido aprobada y firmada por el presidente Petro. También se encuentra el señor bandido que nos declaró objetivo militar, alias Calarcá, que era el segundo del Estado Mayor Central, que hoy tiene su propia bandola, que ha ido creciendo, que en Antioquia tiene 4 frentes, cuando en Antioquia no habían FARC, hoy tiene 4 frentes, el más grande de ellos el 36, y que tampoco se nos olvide la estructura del Frente 33 en Catatumbo, de otro bandido que es alias Andrei. Entonces esto está lleno de bandidos impunes, todos en el narcotráfico, pero el que hoy solo combate el gobierno nacional es con quien tiene desavenencias en el discurso que se llevó estos 3 años. Entonces hay una incoherencia, un fracaso absoluto de la paz total, y quienes estamos haciendo, Claudia, estas denuncias, tenemos las amenazas al cuello y la asimetría de este gobierno para el tratamiento de las garantías de seguridad parece que es para ellos, para los victimarios, para quien hoy comandan las estructuras, pero para nosotros hay casi que una persecución para el desmonte de nuestras garantías de seguridad. Sí, Sebastián, lo sabemos, lo denunciamos. La vida de estas personas está en manos del gobierno. Si el gobierno quiere, los puede proteger. El gobierno puede hacerlo. El gobierno, si tiene voluntad, puede hacerlo. Y esa es una exigencia que hacemos siempre de aquí del programa La Noche. Protejan a las víctimas de las FARC, protejan a los líderes que defienden a los niños, a los campesinos en los territorios de estas organizaciones criminales, llámense FARC, ELN, Clan del Golfo, ex paramilitares, lo que sea.
es responsabilidad del Estado brindar esas garantías. Sebastián Velázquez, como siempre, cuídese mucho. FEPCOL lo necesita. Más de 225.000 víctimas de las FARC lo necesitan en esta lucha. Un abrazo muy grande y nuevamente un abrazo solidario y un reconocimiento gigantesco a esa valentía que tiene usted y todos esos líderes que usted representa. Gracias, Claudia, gracias a tu programa, siempre por dejarnos alzar la voz en beneficio de las víctimas y sus derechos. Muy amable. A todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este informe de inteligencia, como decimos, es producto de una investigación del equipo de la noche y deja claro ese accionar criminal de Iván Mordisco, que ahora se convirtió en enemigo de Petro después de 3 años de haberlo tenido, como dice Sebastián Velázquez, sentado a manteles con el gobierno. Bueno, ahora sí lo bombardea. Muchos nos han dicho, off the record, que creen también que es una forma para que Petro muestre, posiblemente en el futuro, que sí, de alguna manera estaba generando una responsabilidad de Estado y sobre todo enfrentando a los grupos criminales narcotraficantes. Pero obviamente uno, en medio de todo ese mar de narcotraficantes a los que ya les dio ventaja, no será suficiente. Por favor, envíen sus comentarios aquí a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Ahí están las direcciones. Y como siempre, en la noche seguiré encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.